Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar del libro De armas de tomar, vidas cruzadas por el MIR. El movimiento de izquierda revolucionaria fue uno de los organismos que luchó en contra de la dictadura de Augusto Pinochet y que viene de alguna manera reflejada su historia y también sus costumbres, su vida en este libro de la periodista Soledad Pino, quien nos acompaña a esta hora en Litoral Press TV. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿De qué trata? De armas tomar, vidas cruzadas por el MIR, porque yo decía, tiene algo de la historia, pero también no lo tiene, ya que son historias que giran, ocupan al MIR como el ambiente de una época, de un modelo de vida de los años 73 en adelante. Sí, bueno, el MIR toma un periodo un poco más amplio, nace el 65, mucho antes, 68. Claro. Pero este libro, efectivamente, el MIR, viene a ser como un hilo conductor o el mínimo común, de alguna manera, que tienen esta historia. Y claro, recrea una época, recrea un momento histórico, político, además de nuestra historia reciente. Pero básicamente son historias de vida bien humanas, o sea, digamos, muy desde el lado humano, de lo que envolvió a gente que se cruzó con el MIR su vida. Algunos son miristas, otros no son miristas. No. Hay una hija de miristas, hay alguien que se involucró en negocios y por eso llegó a reunirse con algunos dirigentes de la cúpula del MIR. Y también hay miristas, también por supuesto hay miristas, hay un agente de seguridad que le tocó perseguir el MIR, que está a cargo de la unidad, que en el cuartel Borgoño estaba a cargo de perseguir, bien digo, al MIR. Entonces un poco el libro trata de eso, se puede leer en distintas claves, digamos. Este libro, a la gente que le interesa la política, puede leer cosas vinculadas con la política metidas ahí. No obstante, ha tenido una lectura bastante miscelánea por gente que tiene distintos intereses, porque le ha llamado mucho más la atención de las historias que van ahí, que involucran sentimientos, afectos, lo que pensaba gente que se involucró, que en algún minuto de su vida pasó por ahí. Ahora, lo que sí tiene esto, que en todas las vías que están tomadas, en todas las historias que están ahí, el MIR marcó indefectiblemente el destino de esas personas. Eso tiene algo que también, digamos, ese es el peso que tiene el MIR en todo esto. Y lo que digo es que se le puede ver una lectura política, pero no es lo esencial, no es un libro, no es la historia del MIR. Yeah. Es la historia de personas que se vieron vinculadas al MIR. Es un libro periodístico. Yeah. Yo soy periodista y esto es, ahí no hay nada que no lo hayan dicho los entrevistados. Perfecto. Todas las palabras que están tomadas ahí, o sea, todos los datos y los antecedentes salieron de sus bocas, ya son declaraciones de ellos. Y lo que sí, y esto tiene de periodístico, es que, digamos, la memoria, el paso de los años, en fin, hace que a uno se le confundan a veces recuerdos, y entonces los datos, lo que sí, y es un trabajo periodístico de chequear, ¿cierto? Creo que fue en el año tanto que me pasó esto y esto otro, me lo decían en la entrevista, y luego yo iba y hacía el chequeo con fuentes vivas y también con fuentes documentales para ver si estábamos bien en los hechos y en los datos. Entonces, sí. No es novela, son entrevistas. Son historias que están narradas en primera persona. Ah, perfecto. Entonces son 6 historias unitarias. De hecho, se podrían leer de manera individual. Lógicamente que tiene una estructura que yo creo que tienen un sentido para mí, sobre todo en la forma como están puestas, ¿cierto? Hay que leerla en orden, idealmente. Pero son 6 historias unitarias que son vidas y no es literatura, es periodismo, más allá que pueda parecer, porque la vida es muy literaria. Sí, pues muchas la vida en general tiene mucha literatura. Tú ocupaste muchas entrevistas sí. para que te fueran nutriendo también de estos recuerdos en primera persona. Sí. ¿Cuántas son? ¿A quién entrevistaste? Que se pueda contar y cómo se ve reflejado su relato y sobre todo, Soledad, lo que decías tú, los detalles. Los detalles, sí, tiene muchos detalles. En general, ahí están recogidas 6 historias que fueron las que finalmente quedaron para el libro. Son 6 historias. Hubo más historias que las hice,
hubo dueños de esa historia, digamos, los propios afectados, que luego de estar las historias hechas, las leyeron y no quisieron que aparecieran publicadas, porque les parecía que podía interferir a lo mejor en procesos que ellos estaban viviendo, que podían herir a ciertas personas con las que todavía se relacionaban, o podían tener problemas incluso de tipo laboral. También hablé con otros, por ejemplo, militares que estaban activos, y si bien me contaron su historia, después me dijeron, no, en realidad no puedo porque estoy en servicio activo y esto me perjudicaría. Y lo mismo también con gente que estaba en el mundo político aún. Finalmente las 6 historias que quedaron ahí fueron las que tenían nada más en común, por ejemplo, que era gente con pensamiento muy original, en el sentido de que habían hecho un proceso, ¿cierto? Habían avanzado, no hay odiosidad, digamos, de parte de ellos, no hay victimización, que es lo que más yo valoro. Y hay mucho pensamiento propio, análisis propio, hay un poder decir me equivoqué. De alguna manera, la niña que es hija de miristas no, pero todos los otros que fueron adultos y que estuvieron, sienten que en algún minuto, como todos podemos sentir, nos hemos equivocado en ciertas decisiones que tomamos en la vida. Y eso, está ahí, está recogido. Hice varias entrevistas con cada uno de ellos, muchas, no sé, 7. Fueron 5 años de investigación. Claro, el trabajo lo dice, el prólogo del libro lo hizo Ascanio Cavallo, que es un periodista, ¿cierto?, que escribió la historia oculta del régimen militar y ha hecho varias. Y yo sentí muy agradecida que él valorara, porque en general a veces en periodismo, como ver la historia en primera persona, no sé si nos parece tan... Uno puede tener la tendencia a creer que una historia narrada en primera persona es que alguien se sentó, uno puso la grabadora y tal cual como está escrito es como salió. Y la verdad que no, tiene mucho más trabajo, porque si nosotros escribimos de la manera como se habla, en el fondo tiene reiteraciones, hay saltos en el tiempo, y esto está hecho como una unidad relativamente, digamos, lógica, ¿cierto? Para que se entienda y eso. Tiene muchas entrevistas a cada una de las personas, tiene el oír personalmente lo que hablaron, transcribirlo, tratar de rescatarle sus tonos narrativos y sus propias palabras, como ellos dicen. Unos usan garabato, otros no usan garabatos para hablar. Fuiste inclusive a Punta Peuco varias veces a entrevistar. Claro, efectivamente hay un militar que está a cadena perpetua en Punta Peuco, que fue el que estuvo a cargo de la unidad que perseguía el MIR en el cuartel Borgoño. Ya lo entrevisté en Punta Peuco. Fui 5 o 6 entrevistas, siempre esas entrevistas con un funcionario de gendarmería al lado, porque no dejaban... Pero sin embargo se dio una conversación muy rica con una persona que es una de las historias que a mí O sea, toda esta historia en el fondo, y está mal que uno lo diga, pero a mí me impacta mucho la historia de estas vidas, y la de él específicamente porque hablaba el fin de semana con una amiga que me decía, yo creo que es muy raro que alguien cuenta toda la verdad y sabe que se va a ganar una cadena perpetua. Pero yo le digo, bueno, ahí mismo él me decía, yo desde que conté toda la verdad y me metieron preso, me siento libre. Libre porque por fin estoy con la verdad y ya no tengo que esconder más eso que estuve escondiendo tanto tiempo. Mira, ahí... Entonces, hay ahí como, son unas reflexiones de este tipo que siempre están como quebrando en lo que uno se podría imaginar, ¿cierto? Que del personaje o de las caricaturas, los preconceptos que tenemos respecto a las personas. No, hay testimonios súper potentes como el de Herrera Jiménez que hablas tú, y también me llamó mucho la atención dentro de no sé si está incluido en el libro, todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí leí algunas reseñas de lo que dice Roberto Moreno, un ex dirigente del MIR. No sé si lo puedes contar tú. Sí, bueno, de Roberto es interesante. Además uno con los personajes lo ve a Roberto Moreno, fue de la dirigencia del MIR, el MIR tenía una estructura que sería una lata que uno empezara a leer porque tenían unas formas pero ahí leyendo había una directiva nacional, luego tenían un comité central, ¿cierto?, que era más grande, y tenían brazos y tenían frentes porque estaban previendo, se llamaban Frente Revolucionario Estudiante. Tenían distintos frentes de trabajadores, madereros, frentes mapuche, y estos no parecían pertenecer propiamente tal al MIR, sino que eran frentes. Si el MIR se ilegalizaba, como le había pasado alguna vez antes
antes del año 70, estos frentes no tenían que dejar de existir porque no eran propiamente tal del MIR. Entonces tenían ahí, uno va leyendo, bueno, pero Roberto Moreno fue de la directiva, es un tipo muy inteligente, siempre todo muy deportista, no, digamos, sin vicio, qué sé yo, pero y él era jefe y todavía uno va, lo ve, y se nota que él era jefe, tiene voz de mando para hablar, esto, lo otro, y él dice cosas bien interesantes, que es lo que tú me decías que está ahí reseñado, que habla de que, él decía, nosotros estuvimos políticamente equivocados y militarmente fuimos derrotados. Ahora, es súper raro que alguien te reconozca algo así. Sí. Es poco común. Es poco común, y también por otro lado ocurre que cuando uno habla con gente que vivió estos procesos políticos que respondieron a una época, también respondieron a una edad que tenía la gente, pasa que cuando uno entrevista a otra gente, digamos, que no habría a lo mejor seleccionado para esto, es como todavía hay gente que sigue hablando hoy día con 65 años, teniendo como las mismas banderas de lucha, teniendo la misma idea romántica, teniendo... De un mundo como post-Guerra Fría también. Viviendo, exactamente. Y uno dice, bueno, durante la Guerra Fría, perdón. Claro, o sea, en Guerra Fría, pero todavía, ahora en post-Guerra Fría, teniendo todavía esa mentalidad, y es como difícil, uno dice, bueno, ¿qué camino han dado esta persona? Digamos, porque es imposible que hoy día fuéramos lo mismo que hace años, ¿cierto? Y con lo mismo con 20 años, hoy día hace 65 años, seguir pensando lo mismo. O sea, es no haber hecho algo mejor, no quiere decir que uno reniegue de lo que fue, sino que decir, mira, yo pensaba, o sea, no podemos seguir pensando hoy día como cuando teníamos 24 años, por ejemplo. Soledad, no es tu único libro, tú has escrito también del caso Amfrus, por ejemplo. Sí. Pero ¿por qué centrarse en el MIR? ¿Qué fue lo que te llamó la atención particularmente de este movimiento? Que no era el único, había más, pero el MIR era el más vistoso de alguna manera. Sí, mira, esto de alguna manera fue casual. Yo tenía un jefe, un editor, ¿cierto?, que tuve en un diario, Livio Pérez, y alguna vez él me dijo, él fue mirista, y me invitó me dijo, ¿por qué no escribimos un libro sobre historias emblemáticas que involucraran al MIR? ¿Qué historias eran esas? Por ejemplo, el robo a la bandera de la independencia, y él, como había sido mirista, quería que de alguna manera reporteáramos y hiciéramos como pequeños reportajes unitarios sobre algunos de esos procesos. Entonces, yo en el contexto de la Universidad Diego Portales, la Escuela de Periodismo, donde trabajaba como académica investigadora, presenté un proyecto que era y quise tomar esa idea del MIR, que en algún minuto me había leído, porque Livio Pérez me había invitado a hacer ese libro, y dije, yo en realidad me interesa más estas personas, digamos, no tanto lo que hicieron, sino que lo que pensaron y lo que sintieron cuando estaban metidos en esto. Y era como... es una forma también, de alguna manera, post-Guerra Fría, de mirar más allá de lo que pasó. La historia más o menos se sabe, las cosas están, pero quería de alguna manera como rescatar más a las personas, las personas que estaban involucradas, afectivas, intelectualmente también, en ese momento. Y ahora, para concluir, Soledad, con estas 6 entrevistas que uno conoce, ahora me hace mucho más sentido el libro, Las vidas cruzadas por el MIR. Sí. Con esa perspectiva, con tus años de investigación, ¿cómo podrías definir al MIR dentro de la historia reciente de Chile? Si tuvieras que contarle a alguien, ¿qué fue el MIR? Claro, el MIR fue un partido político, se llamaba Movimiento Izquierda Revolucionaria, pero fue un partido político en su minuto. Y tenía un grito que que decía: pueblo, conciencia, fusil, MIR. Exacto. Bueno, fue un partido, producto de una época. Yo creo que ha sido el partido más ultrón que ha tenido la izquierda en Chile. Ya, como partido político, no como movimiento. Podríamos decir que después el Frente, que fue un brazo escindido, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, escindido del PC, ¿cierto?, el Partido Comunista, podría haber sido también... O sea, ¿tú los consideras más ultrones que el mismo Partido Comunista? Sí, de todas maneras. O sea, el MIR consideraba que... Y ahí son como discusiones
antiguas que vuelven a salir, que salieron ahora a propósito del gobierno, y no, del nuevo gobierno y la retroexcavadora y todo esto, cuando recién fue el cambio del segundo gobierno de Bachelet. Pero ellos, por ejemplo, el PC, que siempre estuvo muy alineado con Salvador Allende, y ellos consideraban a Salvador Allende un, digamos, conservador o reformista, ¿cierto? Porque él quería solamente reformar el sistema. Y ellos lo que querían eran un cambio revolucionario. Y con reformas, digamos, no se iba a poder hacer los cambios más de fondo que ellos planteaban. Planteaban la toma del poder político, digamos, ellos planteaban que la lucha política se da recuperando el poder político en el ejecutivo, en el judicial y también el poder económico, por ejemplo. O sea, tenían que estar, era la toma de los trabajadores en toda esta... Entonces era un movimiento muy, muy de izquierda, que era también, digamos, producto de un momento de la historia. Y eso, yo creo que, y además, o sea, tiene cosas bien destacables de alguna manera el MIR. Yo creo que, por ejemplo, sus líderes efectivamente estaban interesados en el bien general por sobre el bien personal. Sus líderes eran líderes que ellos en la lucha armada y para poder financiarse estaban en el robo de bancos, estaban en esto, y era el propio Miguel Enrique, Roberto Moreno, ellos mismos, y en su minuto también fue Max Marambio. Ellos estaban y ellos mismos iban a asaltar los bancos, no era que mandaban bien, vayan a hacer un asalto, o sea, ellos mismos estaban involucrados en esto. Y lo mismo ocurría, ellos fueron los primeros, hicieron cosas bien interesantes, por ejemplo, las corridas de cerco. Los mapuches tenían tierras que les habían dado, y los hacendados empezaban a correr, estos mapuches no ocupan la tierra porque no la producen, y corrían y entonces ellos les dijeron, oye, los mapuches la tierra la producen o no la producen, problema de ellos, esta tierra es de ellos. Entonces en la noche hacían corridas de cerco, pero el propio Roberto Moreno era el que estaba corriendo los cercos, y le dieron de alguna manera, ellos crecieron mucho y tenían esta cantidad de frentes que te comentaba que habían logrado, porque ellos lograron interpretar realidades distintas. Antes la izquierda era como los obreros o el proletariado, y ellos dijeron no, hay subproletariado, hay obreros madereros, hay mapuches, y ellos iban, como eran súper estudiosos, además eran todos muy inteligentes, en general eran tipos que vinieran o no de estratos socioeconómicos altos o bajos, llegaron todos a la universidad y tenían un grado de inteligencia importante, o sea, eran tipos muy intelectualmente muy capaces. Y ellos leían, estudiaban y veían cuál era la necesidad del obrero maderero, cuál es la necesidad del mapuche y ellos generaban propuestas políticas específicas para necesidades específicas. Entonces prendieron como fuego. La gente empezó a tener, o sea, ellos empezaron a tener una adhesión tremenda, y esto tuvo una influencia. Por ejemplo, lo cuenta Carlos Herrera Jiménez, que es el ex CNI, decía, nosotros sobrevaloramos el poder político del MIR. Nosotros creímos que era una tremenda, porque sabíamos que tenía mucha adhesión, que estaba lleno, y claro, tenía una adhesión en las calles, la gente lo fue votando en las elecciones que se alcanzaron a dar, la izquierda creció, pero no tenían una articulación, digamos, nacieron como un partidito, después eran un partidote, pero no tenían esa articulación, ni menos en términos de las armas o de lo que se planteaba como movimiento político armado, no llegaron a articular, entonces no eran tan peligrosos, pero sí eran muy masivos. Pero era interesante ver el proceso que hicieron ellos de poder leer necesidades específicas para grupos específicos de la población. Qué buena, ¿eh? Sí, ahora, políticamente fueron muy hábiles. Si bien es cierto, coincidimos que el MIR comienza mucho antes del golpe de Estado, las historias sí tienen al golpe de Estado del 73 como telón de fondo. Exacto. O sea, tú no hablas del periodo de creación, o sea, las historias que se hablan no son del periodo, son post-73. Digamos, si pudiéramos verlo así como si fuera una película, ¿Ya? Tienen los momentos álgidos en el golpe de Estado. ¿Ya? Digamos, todos pueden partir o en algún minuto hacen recuerdo de cuando eran niños, de cómo fue su infancia, pero a todos impagaritablemente les pregunté por el golpe de Estado. Perfecto. ¿Qué pasó con eso? Había como la muerte de Miguel. ¿Cómo fue la muerte de Miguel? Salió arrancando por los techos, se quedó ahí, hizo un enfrentamiento armado o no, a los que tenían que ver con esa historia. Digamos, les pregunté puntos en común. Entonces vuelven a relatar cada uno sus
su experiencia y desde sus visiones relatan unos mismos episodios de la historia de nuestro país, ¿cierto? Esta historia reciente. Perfecto. Hombres y mujeres Sí. de Armas de Tomar, Sí. vidas cruzadas por el MIR después de esta conversación. Claro, uno ya comprende perfectamente lo que has hecho, el trabajo, y te aprovecho de felicitar también por dejar un testimonio ahí para las nuevas Sí. generaciones, para que sepan de lo que se trata. Muchas gracias, Soledad, por este Muchas tiempo gracias a acá usted por la invitación. en Literal Press TV, y ahí dejamos el libro para que se vea. Muchas gracias. Gracias a ustedes Gracias. también por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.literalpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales.